Bienvenidos a la Palabra Engendra Vida. Hoy reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo acabado con el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el Evangelio de Mateo nos dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Entretanto, él despedía a la gente. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, después de un día de mucho trabajo. Él va al monte a orar a su Padre, para entrar en intimidad, para tener un encuentro profundo e íntimo con Él. La oración tiene que ser una necesidad, no una imposición. Como dice la Madre Sofía, la oración es para el alma lo que el alimento para el cuerpo. Por otra parte, podemos ver las actitudes de miedo y desconfianza, tanto en Pedro como en los discípulos. Pedro, débil en su fe, quiere asegurarse si realmente es Jesús. Así podemos describir nuestra fe: débil, temerosa y muchas veces queriendo tener seguridades y certezas. No olvidemos que la fe del cristiano camina hacia el encuentro del Señor resucitado, en medio de las tempestades y peligros del mundo. Al igual que Pedro, no basta nuestra experiencia y autosuficiencia. Las tempestades nos revelan nuestra fragilidad y nuestra falta de fe. Muchas veces en nuestra vida, cuando sentimos que nos hundimos, hemos de reconocer que nos falta la presencia de Dios que alimentamos a través de la oración y la escucha de la palabra, que es capaz de engendrar vida en nosotros, que nos brinda esperanza, que nos ayuda a superar obstáculos. Para salir a flote, entonces aprendemos a ver la vida como una oportunidad para crecer y para ser mejores. Y quizás lo único que nos hace falta es sentirnos necesitados de la presencia de Dios y expresar desde el fondo de nuestro corazón: Señor, sálvame. El Evangelio nos invita a ser hombres y mujeres de fe y tener certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Papa Francisco dice que una de las formas de ahogo que más nos alcanza a los hombres y mujeres del siglo XXI es el pecado. El pecado es una de las formas de hundimiento más fuertes que hay en nuestro alrededor. El gran problema de los cristianos hoy es que muchas veces perdemos la sensación de pecado. Incluso creemos que hablar de pecado es algo que ya pasó de moda. Y así vamos por la vida, hundiéndonos poco a poco,
pero sin enterarnos del ahogo, hasta que un día, cuando nuestra línea de flotación se ha perdido, sentimos entonces que nos habita una angustia, una soledad y no vemos la salida. Pidamos, hermanos, al Señor que aumente nuestra fe para no dejarnos vencer por el miedo, que nos ayude a caminar por las aguas y a tener la mirada fija en su amor y en su proyecto de salvación. Que el Señor les bendiga.